Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca análisis, debate de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Y es uno de mis días favoritos, Giselle Martínez, nuestra productora, porque a mí me encanta cuando el programa lo dedicamos una vez a la semana a temas internacionales. Sí, sin duda apasiona mucho ese tipo de temas, saber qué es lo que pasa fuera de Costa Rica, porque entender el contexto nacional siempre va a ser muy enriquecedor, pero el contexto mundial también influye. En este caso es un tema del que poco se habla, pero del que también genera mucha expectativa y llama mucho la atención. Sí, sin duda. Pero bueno, hay noticias importantes de las últimas horas. No sé si querías aportar alguna al inicio de este repaso, Isabel. Bueno, sin duda el tema de la marihuana para fines medicinales, que fue uno de de las aprobaciones que dio ayer el gobierno, bueno, o aval, mejor dicho, el aval que dio el gobierno ayer en Consejo de Gobierno, ha dado mucho de qué hablar. Incluso ya se han pronunciado los diputados de bloque cristiano en contra. El tema también del presupuesto extraordinario o los recortes que más bien en este caso se dieron, sin duda también genera mucho de qué hablar, y ahí se pone en el tapete el debate de que no es tan fácil hacer los recortes al presupuesto como muchos pensarían. Sí, lo que pasa es que ahí yo noto, vamos a ver, el Poder Ejecutivo en el tema del presupuesto propone recortes por 60.000 millones de colones. La Asamblea Legislativa le reduce los recortes a 42.000 millones. Y el gobierno dice es que va a ser muy difícil cumplirlos. Entonces, ¿para qué plantean los recortes? Por un tema de viabilidad política. Sí, la verdad es que ahí está manejándose, que es el tema en este momento que está en contexto. Probablemente quieran dar la señal de que ellos están comprometidos con que se haga un recorte. El problema es que se evidencia que no tienen un buen manejo de la visión del panorama. Particularmente, si usted se pone a ver, también están recortando partidas importantes a algunos ministerios, que de hecho algunos diputados han criticado eso. Que no se está recortando el gasto en viajes, en este tipo de cosas que también en un momento el mismo Partido Acción Ciudadana estaba criticando. De hecho, al Ministerio de Educación Pública le están recortando más de 12.000 millones de colones. Es que ver los recortes. Sí. Educación. MOP. Sí. Seguridad. Hacienda también le han recortado una buena parte. Y Asamblea Legislativa. Sí. Y Cultura. Y Caja. La de Cultura y la de Caja, tengo entendido que esas al final fueron las que no se plantearon, no se rebajaron. Bueno, sí, efectivamente se eliminaron. Las que se eliminaron. Usted es la experta en este tema, señorita. Gracias, pero el tema de educación es algo muy importante, porque en este caso educación todavía no ha logrado cumplir el 8% del PIB, que es el mandato constitucional. Sí. Este recorte le está bajando la proporción del PIB que se le debería asignar a educación, porque es un recorte. Es cierto. Sí, ese es el debate, ¿verdad? Bueno, y es que aunque sea un mandato constitucional, aquí tenemos la pésima costumbre de aprobar leyes y directrices sin decir de dónde va a salir la plata, a diferencia de Estados Unidos. Tenemos una noticia de última hora de la BBC de Londres. Dice la BBC de Londres: Chuck Blazer, ex vicepresidente de la FIFA, admite que aceptó sobornos para los mundiales de Francia 98 y de Sudáfrica de 2010. Esto lo hace en Nueva York hace unos instantes. Según la BBC, ya que están más agencias, está la BBC informando, está NBC informando, está Sky News informando, así que bueno, imagínense usted el nivel. Chuck Blazer dice: sí, acepté sobornos en el mundial de 2010 y 1998, Isabel. Sí, cuando uno ve que el que prácticamente ya estaba con el poder por 5 años o 4 años más bien, que era don Joseph Blatter, renuncia, pues tiene que ser una situación bastante complicada. Nadie va a renunciar a la presidencia de la FIFA teniéndola tan amarrada así porque así.
Más bien ahí hay muchos temas más de fondo. Vieras que yo soy muy mal pensado, tremendamente. En este caso, sí. Y aquí piensa mal y acertarás, dicen por ahí. Seguro, yo soy muy mal pensado, lo admito, pero a mí me llama la atención que Joseph Blatter renuncie en Suiza, que es su país, y se quede en Suiza y no salga de Suiza. Se está investigando también, que eso fue algo que estaban confirmando. Interpol emitió hoy 6 alertas rojas, que son, no se llaman técnicamente órdenes de captura, pero lo que significa es que cualquier país miembro de Interpol que encuentre a alguno de esas personas lo detendrá inmediatamente y avisará al país que lo está requiriendo que está detenido. Bueno, hay 6 hoy, y a mí me llama la atención tremendamente que Joseph Blatter no salga de Suiza. Pero bueno, la noticia de esta hora: Chuck Blazer, el ex vicepresidente de la FIFA, confirma que recibió sobornos, aquí lo estamos redactando en tiempo real, sobornos o para los mundiales de 1998 y 2010. Bueno, ahí está el tema planteado. Vamos al fondo ya. Sí, de una vez, todo el mundo lo está esperando. Tema internacional hoy, no puede ser otra cosa que... Le doy el placer, Randall, a usted para que diga. No, por favor, Isel. Bueno, muchas Contanos gracias. Vos. Hoy vamos a hablar de Corea del Norte, un país del que poco se habla, que genera muchas expectativas, como les dije en un inicio. Es muy complicado, incluso para cualquier persona ingresar y conocer el teje y maneje de ese país. ¿Quién más para explicarnos toda la situación de Corea del Norte que el analista en estos temas, don Álvaro Ramos? Muy buenas tardes, don Álvaro. Muy buenas tardes, don Isel. Buenas tardes, don Randall. Muy buenas tardes a todos nuestros estimados y estimadas oyentes. Un placer estar aquí. El tema creo que es muy importante. Me voy a permitir hacer un pequeño prólogo con los 3 temas que usted tocó. Por favor, don Álvaro. Me parecen si usted muy es experto importantes en todo excepto en fútbol, el otro día nos confirmó. Sí. Y como profeta dijo que no creía mucho en la organización ya profesional. A mí lo que me encanta... Se articula todo. A mí lo que me encanta de nuestros analistas es que don Álvaro es analista en seguridad internacional. Sí. Pero también es abogado, y también es contador, y también trabaja en seguridad, y también habla de historia, y puede opinar de cualquier tema prácticamente que le pidamos, excepto de fútbol, según él mismo lo confesó, don Álvaro. Así es, y agradezco mucho siempre las oportunidades de compartir, porque en realidad aquí estamos entre amigos, y amigos son y amigas todos los que nos oyen. En primer lugar, lo que usted tocó, lo de la marihuana, muy rápido. Sí. Me parece que apunta en la dirección correcta. Realmente no tiene nada especial que las autoridades de salud, al mando de los profesionales de salud y bajo el control natural y legal de esas autoridades, algún tipo de psicotrópico, los tenemos en varios medicamentos, estén siendo ya autorizados. No tiene absolutamente nada especial. Tenemos para el dolor profundo en momentos terminales, tenemos, digamos, tipos de drogas muy poderosos que serían prohibidos en la vida civil y son perfectamente permitidos. La morfina, concretamente, para poner una, y algunos de sus derivados. Usamos elementos fuertes que serían drogas para cuestiones dentales y asuntos así. No veo nada de problemático en que si es para fines medicinales, como lo ha establecido las autoridades de salud, bajo el control estricto de esas autoridades y ejecutado por profesionales, se integre un nuevo elemento a la farmacopea, como se llama, ¿verdad? Al cuadro de medicamentos, perfectamente natural, no tiene nada especial, y podemos estar seguros que no tendrá ninguna consecuencia en absoluto. Así es que es importante este tema, me parece que lo tocaron bien y no creo que tenga, al revés, las consecuencias puede ser que sirva para ayudar en algo como el asma o algún tipo de dolencia, que yo no soy experto en para qué sirven, pero sí claramente identifico que en el mundo hay movimientos que observan, estudian y promueven para ciertas dolencias el uso del cannabis y sus derivados. No veo nada malo, y casi que sorprenderse sería extraño porque está dentro del margen de la ley, y usted verá que no hay pronunciamiento de autoridades policiales, ni internacionales, ni nada, porque es perfectamente factible. Me parece bien que lo hayan tocado y me parece bien que asuman el control las autoridades de salud, perfectamente claro. El segundo elemento son los recortes. De todos esos recortes tengo que singularizar el que más me preocupa, que son 3.500 millones del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública. Requerimos mantener como mínimo la plataforma, y fíjese usted por qué.
con esto se pone, digamos, se debilita la mínima plataforma financiera del ministerio. Ya habíamos perdido hace unos pocos meses 24.000 millones de colones, básicamente, del presupuesto que venía del impuesto de las sociedades anónimas. ¿Lo recuerda usted? Por una resolución. Sí, claro. Eso implicó un golpe directo a las expectativas de crecimiento para el parque móvil, para mantener operaciones del Ministerio de Seguridad Pública, particularmente para comprar activos importantes. Ya usted tuvo un golpe este año, sí, de primer nivel, y luego ahora un recorte. Obviamente ponemos, sí, en entredicho la posibilidad de mantener los altos estándares que espera la población, que espera, por supuesto, el Estado costarricense de servicio público en materia de seguridad. Es decir, bajar los índices de asaltos a las casas, bajar los índices de sucesos en seguridad ciudadana. Llamo la atención en ese punto porque ya este ministerio había recibido un impacto muy fuerte, ¿verdad? El tercer elemento efectivamente es el de la FIFA, en el sentido de que conforme se va desarrollando la temática, yo diría que ya penal, ya estamos fuera del ámbito del fútbol y lo que estamos en el ámbito de una especie de conspiración, una especie de asociación para delinquir. Parece que eso se está reduciendo esto. Tenemos una problemática muy seria. Si usted nota, nadie defiende el punto. Después de ser, la gente lo considera una institución todopoderosa en el tema, prácticamente un Estado supranacional en materia de un deporte muy importante, el de mayor aceptación en el mundo, que es el fútbol. Notamos que a la vista del público, ante el estallido de una serie de sucesos que van a seguir saliendo más, no notamos a nadie, no hay ningún Estado defendiendo, ni siquiera los Estados que se beneficiaron, los que pagaron, los que ganaron el mundial, los que ganaron los mundiales, que evidentemente hay un problema ahí en esa escogencia, no fue una escogencia aparentemente limpia. Notamos que tampoco salen a defenderlo, están dejando que se hunda las personas que aceptaron algún nivel de corrupción, y por ende el elemento interesante es que los dejaron solos, y efectivamente aquí vamos a ver un cambio radical en los estándares, y creo que eso es bueno para este deporte, pero yo apunto que no solo en este deporte. Uno oye historias semejantes, en algunos casos peores, lo cual es difícil, en materia de boxeo, en materia en los Estados Unidos de jugadores. Oímos problemas de racismo extremo, en los que se trata a personas de la raza negra, por ejemplo, en los Estados Unidos como diferente, en materia del fútbol de ellos, el soccer. Y entonces es bueno que haya un socollonazo fuerte, don Randall, doña Isel y estimados amigos, en este deporte que es muy principal, para que haya una renovación en todo lo que llamo yo la organización deportiva, el deporte que es organizado. Esto no tiene nada que ver con los muchachos que juegan en nuestros pueblos, con las muchachas que practican un deporte, la danza, etc. Nada de eso tiene que ver con lo que estamos hablando en las universidades, etc. Este no es lo que estamos hablando. Es el deporte controlado por una directiva, el deporte controlado por un comité, el deporte que tiene comités internacionales. Sí hay que ponerle atención y hay que revisarlo. Una revisada no cae mal, y esta es la oportunidad de oro que tienen los fanáticos, los seguidores, de exigir una limpieza a las reglas del juego. Bueno, ahí cerramos la etapa de las noticias de las últimas horas. Sí. Y entramos con el tema de fondo, Irán. Corea del Norte. Irán, sí, Corea del Norte. Me corrió un poco, pero bueno, no importa. Poquito. Corea del Norte, un día eso hacemos uno de Irán, es que estábamos planeando en vivo con ustedes, el que nunca queda mal. Corea del Norte, que se parece un poco a Irán, pero ahora hablamos. Corea del Norte, porque Corea del Norte es el país más misterioso del mundo. Nadie sabe nada. Es una burbuja en mitad de Asia. Yo le iba a pedir a don Álvaro, porque yo aprendo mucho de estos programas, y por ejemplo aquí nos dicen en Twitter, Jox Morales, los días que Matices tiene tema internacional son mis favoritos, porque hay dos Coreas, don Álvaro, porque hay una Corea del Norte y una Corea del Sur, y entiendo, por favor usted nos explica, que es de reciente data la división de Pyongyang y Seúl. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar concuerdo con usted, es el país más interesante, es el país más enigmático, es el país más encerrado en sí mismo,
es el último de los estados que uno podría llamar estalinista, ¿verdad?, para ir ubicándonos en el tiempo. Y eso se debe a varios factores. El primero de ellos, nos retrocedemos en el tiempo. Corea es una nación antigua, existió un imperio coreano propio, que obviamente siempre tuvo una interrelación con el gran imperio al norte y al oeste, que sería China, ¿verdad? El enorme imperio chino, los estados chinos que en algún momento estuvieron no unificados y después estuvieron unificados bajo un sistema imperial, un estado verdadero, y esa interrelación se ve complementada fuerte a lo largo de miles de años con una confrontación con el otro gran estado similar, que es Japón, con el que ha tenido múltiples conflictos, de los cuales el pueblo coreano ha resultado muy afectado. Ha resultado menos afectado con la historia en relación vis a vis a China y muy afectado en relación con Japón. Entonces, en la historia podemos hacer la existencia de un estado, de una raza, podemos llamarlo, de una estirpe, si podemos decirlo así, histórica. Los coreanos son bastante unificados en sus costumbres, en su idioma, en su nivel étnico. Son muy unificados. Los chinos también, ¿verdad? La etnia Han es bastante fuerte, una población de 1.300 y algo millones. Los Han son amplia mayoría, no están tan mezclados. Parece ser una característica de estos pueblos del Asia Oriental, que se sostienen bastante fuertes, se mezclan poco. Bueno, Corea no se mezcla también, es una característica, a diferencia de nosotros los costarricenses o los panameños, para poner los norteamericanos, que son un crisol de razas, para decir los Estados Unidos es un verdadero crisol de razas, ellos no. Eso es importante entenderlo y empiezo a entender las consecuencias. Podemos hacer un parteaguas, para ponerlo más moderno, en 1905, cuando se genera la guerra ruso-japonesa. Y es la primera vez que los orientales, un pueblo oriental, vencen a los japoneses. Los japoneses vencen a los rusos, un imperio occidental que tenía obviamente sus condiciones políticas y militares en el lejano oriente, en Vladivostok, muy cerca precisamente de la península coreana. Y ahí empieza la influencia, cae bajo la influencia de Japón esta área del mundo, particularmente la península de Corea. Esta influencia se siente muy pesada. Japón ocupa Corea por un periodo muy largo de tiempo, ¿verdad? Va a ser 4 décadas y más. Había tenido siempre intereses ahí, en el área, y controla a Corea como una colonia. Terrible, es una opresión muy fuerte, una policía muy severa, y entonces, en ese sentido, están siempre, digamos, cansados de tener un yugo imperial. Cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los rusos se apuntan contra Japón muy al final de la Segunda Guerra Mundial, porque permanecieron los dos con relaciones y, digamos, neutrales respecto del conflicto europeo, en relación a Japón, en el conflicto europeo de los rusos y los alemanes. Al puro final de la Segunda Guerra Mundial, los rusos le declaran la guerra a Japón y ocupan secciones que fueron hasta incluso las Islas Kuriles, que eran parte del Japón original, y ocupan toda esta amplia área, la Manchuria, Corea, que habían estado bajo ocupación y dominio japonés por muchas décadas. Y entonces la influencia rusa momentáneamente se hace sentir, ¿verdad? Muy al final de la Segunda Guerra Mundial, pero muy en la postrimería. Ya no hay guerra en Europa, la guerra en Europa se había acabado en mayo del 45, y aquí estamos hablando de agosto prácticamente del 45, y entonces los rusos ocupan bajo la orden de Stalin, y para que le respeten esta área de influencia, él también respeta que los norteamericanos ocupen Japón. No, usted ve que no hay ocupación directa de Japón de los rusos. Sí. Intentaron hacerlo, pero no se lo permitieron. Y traen, en este contingente ruso, viene un individuo interesante, que viene vestido con uniforme del ejército ruso, que era un político, digamos, de una familia conocida de Corea, que se había apuntado al comunismo desde muy temprano,
y que era muy leal a Stalin en directo, que es Kim Il-sung, el fundador de la dinastía, de que hoy todavía a la fecha su nieto está, digamos, de jefe del gobierno en Corea. Y lo que sucede es que apuntalado y encima de los tanques textualmente rusos, entra a la península y empieza a declarar un estado, digamos, del estilo soviético, del estilo comunista, por supuesto, de la época, en la idea de unificar toda la península bajo este régimen. Los norteamericanos no lo permiten y señalan, con la fuerza que tenían en la época, sobre todo les recuerdo que era la única potencia atómica, y los soviéticos estaban muchísimo más interesados en ocupar Europa Oriental, Hungría, Polonia, Rumanía, Albania, etcétera, hasta Alemania Oriental. Entonces no quisieron tener una confrontación con los norteamericanos y los ingleses, y probablemente los franceses se apuntaban ahí, y señalan el paralelo 38 como un punto de división. ¿Qué significa esto? Significa que se creó una división, un límite ficticio en un país unificado que era la península de Corea, que constituía lo que llamamos el Estado coreano en su condición, lo dividen ficticiamente en el paralelo 38, es un paralelo del mundo, y ahí queda dividido el norte bajo ocupación soviética y el sur bajo control de los Estados Unidos. ¿Estamos hablando de qué año, don Álvaro? 1945. Ok, entonces Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong-un, el actual jefe de gobierno. Sí. Vea que uso la palabra jefe de gobierno. Sí, muy interesante. Ahorita le pregunto por qué. Sí. El actual jefe de gobierno de Corea del Norte, el abuelo llega con uniforme ruso en 1945. Entra a su propio país vestido con el uniforme soviético, efectivamente. Sí, muy interesante. Y entonces, ¿se acuerdan? Estados Unidos y Rusia dividir la península coreana en dos a lo largo del paralelo 38. Con una idea: en algún momento realizar bajo control de Naciones Unidas, probablemente unas elecciones que decidan el futuro de la unificación de Corea. Este es el programa político original. Unas elecciones digamos, bien controladas por organismos internacionales, incluidos los rusos, por supuesto, y los norteamericanos, como principales artífices, y lo que dijera la población se iba a respetar en teoría. Eso nunca se da, porque se empieza a fortalecer el ejército norcoreano bajo el mando de Kim Il-sung, que era muy joven en ese momento, por cierto, no era un hombre viejo, un hombre bastante joven. Probablemente los jefes de Estado que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial era probablemente el más joven, los jefes de un territorio importante, de una nación, y entonces los soviéticos, que ya no estaban necesitando enormes cantidades de armas, proveen armas y entrenamiento, incluyendo hasta ya, en ese momento empezaron a entrenar, cosa curiosa, algunos pilotos de combate en aviones de reacción, los primitivos aviones de reacción. Hay algún indicio de que hasta ese entrenamiento se les dio, y a su vez los chinos, bajo Mao y el Partido Comunista Chino, asumen el poder después de una larguísima guerra civil en el 49. Es decir, es casi como todo va cayendo como un ajedrez correcto. Como en una secuencia. Una secuencia. Eso le empodera todavía más digamos, a la parte comunista de Corea del Norte y a su líder, que era muy habilidoso políticamente, era un hombre habilidoso, un hombre con concepto. De hecho, le tenía un apodo interesante. Le decían, vamos a ver, porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo le decían. Bueno, le dicen, fue elegido presidente eterno de la República. Eso es cuando se murió. Ah, bueno, eso es cuando se murió. Cuando se muere, porque sí. Le tenían el gran líder. Le decían. El gran líder. Y entonces lo que sucede es que China gana en el 49, China con la parte comunista se fortalece, que está pegando con ellos. Los dos grandes vecinos monstruosos se vuelven un bloque comunista y apoyan a Kim Il-sung. Y este señor se le ocurre una grandiosa idea en el 50 de lanzar un ataque relámpago contra Corea del Sur, que por supuesto estaba mucho más debilitada, con una desventaja. Corea del Sur está escasamente, su capital, Seúl, a menos de 40 kilómetros de la frontera. Entonces lanza un ataque relámpago de ocupar, con la intención de desalojar a lo poco que quedaba de fuerzas no comunistas en la península,
y apoderarse, unificar por la fuerza bajo su mando toda la península. Los norteamericanos, que estaban muy debilitados en ese momento en el sudeste asiático, salvo en Japón, apenas tienen tiempo de reaccionar y medio contener esa avalancha, y quedan reducidos al puro final de la península en lo que se llamaba el perímetro de Busan. Todas las fuerzas del ejército de los Estados Unidos y de sus aliados, tanto occidentales como coreanos, quedan reducidos en una pequeña, como que si usted quedara reducido en corredores, más o menos, es el equivalente. En la esquinita del país. Allá en Golfito, una cosa así, ahí quedaron reducidos, ahí resistieron la avalancha terrible de tanques y de ataque de un ejército enorme comparado a lo que tenían, y de repente al general MacArthur, que era el comandante en jefe de todo Asia para las fuerzas de Naciones Unidas, se le ocurre una brillantísima idea, la gente sostiene que es la idea más brillante de su carrera militar, y lanza lo que se llama el desembarco anfibio en Incheon. Incheon es un puerto que está cerca relativamente de la capital Seúl, que estaba ocupada por los comunistas. Esto toma por completa sorpresa al régimen comunista de Corea del Norte, quien sufre un revés militar ante la brillantez de esa estrategia del general MacArthur. Los mismos norteamericanos y sus aliados llegan a ocupar Pyongyang, la capital de Corea, la copan y llegan hasta la frontera. El ejército norcoreano queda completamente, digamos, derrotado en esa campaña y llegan casi hasta el Yalu, en la frontera con China. Lo que sucede inmediatamente después de ahí es que tanto Stalin como Mao no permiten que se les, digamos, se derrote de tal manera a su aliado, y los chinos, en una maniobra también estratégica de primer nivel, en el invierno, en el crudo invierno, en el puro finales de diciembre, lanzan una ofensiva gigantesca de un nivel no visto en la zona, con un enorme, gigantesco ejército compuesto por muchos cuerpos de ejército y divisiones, y los norteamericanos, vuelta otra vez, se ven en aprieto militar, al punto que MacArthur, lo que provoca su caída como comandante en jefe, recomienda la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas para detener el avance. Es la primera vez que un comandante militar norteamericano estaba recomendando en el teatro de operaciones la posibilidad de atacar con armas nucleares a China. Esto provoca el miedo en el estamento político de Estados Unidos y lo sustituyen por el general Matthew Ridgway, y el general Ridgway pues empieza a controlar la situación convencionalmente, y se dieron cosas muy extraordinarias. Para contar anécdotas, que los Estados Unidos bombardeaban la mitad de los puentes del Yalu, una cosa extraordinaria. El permiso era el Yalu habían puentes de ferrocarril y puentes de camiones, principalmente para transportar tropas y habituallamiento de un lado a otro de China y Corea. Y entonces el permiso que tenían, una guerra limitada, los aviadores norteamericanos, que por cierto son bastante precisos y muy tácticamente muy capaces, tenían el permiso de bombardear la mitad del puente, no la siguiente mitad, porque eso era provocar a China más de la cuenta. Y así lo hicieron, una cosa ridícula, pero es parte de los ridículos de la guerra. Bueno, todo esto provocó que se hiciera una situación como de trincheras gigantesca, digamos. Toda la península se convirtió como en la Primera Guerra Mundial, no se movían las fuerzas hasta que llegamos al armisticio del 53. Eso es lo que conocemos históricamente en el colegio y en las universidades como la Guerra de las Coreas. Esa es entre el 50 y el 53. Entre el 50 y el 53 tenemos un armisticio, y ojo la palabra que uso. Sí. Don Randall, armisticio. No es que sigue en guerra técnica. Exacto, no se firmó la paz. Solo hubo que las armas quedaron guardadas, digámoslo así, y no se estaban usando en ese momento. Se paró el uso de armas y la violencia, digamos, institucionalizada a nivel militar. Pero la confrontación continúa de pleno durante toda la Guerra Fría. Es el punto culminante de la Guerra Fría. Y en ese paralelo 38 se crea la frontera más compleja del mundo, totalmente fortificada, absolutamente llena de campos minados, caracterizada porque el ejército de Corea del Norte tiene la mayor concentración de artillería pesada del mundo, metro por metro, tiene la mayor cantidad de minas, es extraordinario, digamos, ahí es imposible pasar sin sufrir el efecto, y la posibilidad siempre constante de que en pocas horas una avalancha de tanques que lograra pasar a través de túneles que se hacían, túneles profesionales para violar esa frontera demarcada, lo que se llama la DMZ, la demarcación militar
que hace que usted observe una frontera extrañísima. A lo largo de todo el paralelo, usted lo que ve son muchas alambradas, campos vacíos, tierra de nadie que se llama, y por supuesto por todo lado vigías, sistemas electrónicos. Pero ahora, de este lado de Corea del Sur y del otro lado de Corea del Norte. De los dos lados hay eso, y de los dos lados hay acantonados enormes contingentes que van a ser siempre se dijo, son las primeras soldados muertos de la guerra fría directa, digamos, de la guerra de pelea. Y los Estados Unidos se acomete en un ejército entero, de que siempre estuvo estacionado hasta la fecha. Ha ido reduciendo ese contingente a producir, pero hay un enorme ejército con armas nucleares, con flotas en el mar de Japón y en el mar, obviamente, amarillo, y por supuesto es la zona más peligrosa desde la perspectiva de una confrontación de guerra convencional, y eso agrega ahora, tenemos armas nucleares en Corea del Norte, que es un capítulo diferente a hablar, y la respuesta es sí. Y entonces armas nucleares, no dije bombas atómicas, artefactos nucleares, y podemos entrar dentro de un rato en ese detalle. Y eso escala el conflicto, sí, el conflicto no ha parado. A lo largo de este tiempo tenemos una dinastía personal extraña, porque es una dinastía marxista en un país comunista. El poder no se ha sucedido para aquellos miembros del partido que han sido entrenados profesionalmente, sino la familia. La familia, el apellido Kim, descendiente de Kim, ha heredado su hijo Kim Il-jong, que fue jefe de Estado, que fue jefe del gobierno, y luego su nieto. ¿Por qué no son jefe de Estado? Porque el jefe de Estado vitalicio técnicamente es un señor que está muerto, que es Kim Il-sung. Se le considera el presidente vitalicio. Entonces los otros son, en realidad, el puesto más importante que tienen ni siquiera es jefe de gobierno, es jefe de la comisión militar del partido, que es lo que lo convierte técnicamente en comandante en jefe de las fuerzas. Déjeme ir a la pausa, regresamos. Hemos abordado mucho tiempo aquí en el arranque para explicar las Coreas, cómo Corea era una sola península que estaba dominada por Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin y Roosevelt en Estados Unidos deciden dividir esa península en el paralelo 38, Corea del Norte al norte, por supuesto, Corea del Sur en la parte sur de la península. Esto generó un enfrentamiento entre los dos países en 1950 con un señor muy interesante que es el eterno líder de Corea del Norte, que se llamaba Kim Il-sung. Ahí estamos en este instante, vamos a la pausa, regresamos. Dice en Twitter Antoine Senó, dice: buen programa, interesante, deberían hacer análisis históricos más seguidos. Y también dice Damaris: la participación del experto es un lujo para la audiencia, todos estamos aprendiendo. Y Marco Vinicio dice: gracias a Matices se puede viajar, aprender y conocer de muchas cosas en un solo programa. Son las 2:40, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Hoy retomamos el tema internacional que a toda la gente le llama la atención. Nos metemos hoy en un enigma, en una burbuja, que es lo que representa para muchos Corea del Norte. Está con nosotros don Álvaro Ramos. Don Álvaro, iniciamos una explicación muy rica sobre Corea propiamente antes de que se fraccionara en Corea del Norte, Corea del Sur. ¿Cómo ha sido el ejercicio del poder a lo interno de Corea del Norte a partir de que se separaron ambas Coreas? Es interesante porque hay que hacerlo forzosamente vis a vis Corea del Sur. Sí. Solo es la manera, uno tiene que tener la referencia de pueblos tan idénticos, con una historia común, con un lenguaje común, repito, una etnia idéntica, y entonces empieza uno en el primer estudio de las diferencias. La lengua es idéntica, la gramática, etcétera, pero los significados son diferentes. Políticamente, todas las palabras que se han agregado al lenguaje moderno de los coreanos del sur, para los coreanos del norte es infiltración capitalista ideológica. Es decir, la parte de las computadoras, la parte financiera,
el lenguaje moderno, digamos, Sí. interesante. Vea que empecemos por la semántica. Hay una variación interesantísima. No es aceptable en Corea del Norte palabras que están incorporadas en el mundo entero, que por supuesto en el lenguaje coreano de Corea del Sur están incorporadas plenamente. Luego podemos observar que en materia de desarrollo, y ahorita entramos en el campo, Corea del Norte por supuesto permanece, con la excepción del desarrollo nuclear y el desarrollo para el arma nuclear, permanece siendo una nación perfectamente subdesarrollada, con principios de los años 40, incluso 30 de la época de Stalin y 50, de un desarrollo pesado de hierro, de acero, de cosas de ese estilo, que ha dejado de ser muy importante en el mundo, contra Corea del Sur, que es uno, diría yo, país grande, de los únicos dos países grandes que ha pasado del perfecto subdesarrollo, perfecto, una nación pobre, en 1960, pobre, tan pobre como los países pobres de América Latina, a ser una nación totalmente desarrollada, cuyos habitantes tienen un estándar de vida y de tecnología tan avanzado como las naciones más avanzadas de Europa, mientras que ellos permanecen. La otra nación es Taiwán, solo para decir lo que pasó del perfecto subdesarrollo a un desarrollo, tanto social. Luego, vis a vis, Corea permanece siendo una nación, digamos, autocrática, de un partido único, de una familia que detenta el poder, y un peso terrible de las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad sobre la sociedad. En contrario censo, por un periodo largo se parecía bastante. Corea del Sur era una dictadura militar del estilo que se hubiera parecido a las dictaduras militares nuestras, de América Latina, como la que hubo en Chile, como la que hubo en Argentina, como la que hubo en Brasil, por decir, y las de Centroamérica, todas, ¿verdad? Se parecía. Es decir, el comportamiento de los militares surcoreanos, no comunistas, por supuesto, era asumir el poder, sustituir a las instituciones y no permitir la democracia por miedo al comunismo. Cambió ese paradigma, se convirtió en una vibrante democracia con elecciones libres, sus funcionarios se han convertido en líderes internacionales. La prueba más grande es que el ministro de Relaciones Exteriores de Corea, anterior ministro, hace unos años, es hoy el secretario general de Naciones Unidas. Sí, han alcanzado ya niveles internacionales importantes y su aportación es grande. La aportación a un área de distensión internacional de Corea del Sur, al totalmente arreglar su situación con China, con Japón, con Rusia, antigua Unión Soviética, al llegar a arreglos comerciales, diplomáticos y tener relaciones amplias, se ha convertido en un factor de estabilidad. En contrario censo, Corea del Norte, en lugar de abrirse al mundo y tener una relación normal con sus vecinos, tiene una dependencia casi simbiótica con su vecino más importante, China. Depende para todo, prácticamente su comercio, su transporte, la llegada de viajeros internacionales vienen a través de Pekín, de Beijing, y en el caso de Corea del Sur tiene uno de los aeropuertos más esplendorosos del mundo, precisamente el de Incheon, el que está cerca de Incheon. Entonces estamos hablando de una nación avanzada. Tecnológicamente se dice, por ejemplo, que tiene la gente en los teléfonos aquí, que nos quejamos mucho de la poca capacidad de nuestra internet vía nuestros teléfonos. Corea tiene algo extraordinario, andan en el orden de 50 y 40 megas. Es una locura. Es decir, el teléfono es más fuerte que la casa, para decirlo de alguna manera, que cualquiera de nuestras casas y nuestras empresas. Pero eso hace rato, de verdad, están avanzados hace ratos y siempre tienen tecnologías de primer nivel, y ahorita en este momento algunas de sus compañías dominan áreas enteras del sistema tecnológico comercial del mundo. Samsung, podemos hablar, Hyundai, para decir los grandes consolidados, conocidos como Chobols. Son grandes consolidados industriales que tienen una gran preponderancia en el mundo, invierten mucho en investigación. Un detalle importante, solo para decir en materia de educación, es que Corea del Sur tiene uno de los sistemas más difíciles de ingreso a universidades. Pasar los exámenes para los muchachos es casi un trauma familiar. Eso indica que tan competitivos, y han puesto un enorme peso en la enseñanza de matemáticas. Arriba al norte, las ideas son completamente diferentes. Existe una idea universal que ellos han tratado de manejar, que se llama Suche, que quiere decir así, es una idea que le dieron ese nombre, el original, el fundador de la dinastía, Kim Il-sung, pero que en el fondo es autarquía. Sí, Corea del Norte debe ser un gobierno
un Estado, un país, una población que debe prevalecer sobre sus propios recursos. Eso es absolutamente falso porque ha dependido de la ayuda primero generosa de Stalin y luego de Mao y luego de todos los que puedan. Porque de hecho en los últimos años han pasado inclusive hambrunas enormes. Para un Estado moderno es uno de los últimos estados en que ha habido una hambruna generalizada. Se habla de costo de vidas entre 600,000 y 1,5 millones de personas. Algunos hablan 2 millones de personas murieron en esas hambrunas largas. Luego es el último de los estados que conocemos que tiene sistemas parecidos a los campos de concentración que nos han horrorizado en la Segunda Guerra Mundial. Pero curiosamente aquí no es contra una raza, no es contra un enemigo externo, no es contra un ejército externo o una coalición, es contra su propia población. Tiene un sistema de campos de concentración grande, terrible, completamente controlado todo. La población que logra sobrevivir a esos campos, y se habla de que usted comete un error, usted va, pero va toda su familia también al campo de concentración a sufrir vejámenes, no saben ni por qué están sufriendo vejámenes aterrorizantes. Es uno de los últimos estados que abiertamente se sabe tiene este tipo de situaciones masivas contra su propia población. En el sur, en contrario censo, se goza de libertades muy amplias y un desarrollo social muy fuerte, un sistema de salud extraordinario y francamente una envidiable distribución de la riqueza. Uno puede decir, ojalá nosotros en América Latina tuviéramos la equidad, los índices de equidad de América del Sur, de Corea del Sur, me disculpo. Sí, sin duda es un país que tiene muchos contrapesos, muchos contrasentidos en torno a todo esto. Las leyes, ¿cómo se manejan las leyes ahí? Hace algunas semanas vimos cómo se ejecutaba uno de sus ministros, de los ministros del gobierno. Llama mucho la atención ver este tipo de noticias. Vamos a ver, es un estado autárquico, es un estado autocrático, quiere decir que ahí manda una sola línea, usted disiente de esa línea de pensamiento y usted está fuera de circulación. El que no está conmigo está contra mí. Sí, y es un enemigo, es un enemigo verdadero, es tratado como un enemigo, no como un rival o no como un no participante de las ideas, sino como un enemigo mortal. Tienen razón en el fondo dentro de su mentalidad, por supuesto nosotros no le daríamos la razón como costarricenses o como personas civilizadas. Es un régimen que no resiste la disidencia, es tal, han creado una burbuja, usted utilizó la palabra correctamente, en la cual tienen semi-engañado a la gente. Yo no creo que se pueda engañar completamente a la gente tanto con los sistemas modernos de comunicación, de radio, televisión, video, etcétera, que se van filtrando, pero le han dicho a la gente que ellos viven en el paraíso. Creen firmemente que están viviendo, que los protección para que no se contaminen es porque los otros viven muy mal. Claro, cuando se dan cuenta de la situación, sí, es decir, es todo un brainwash, un lavado de cerebro de que la población entera vive en el paraíso de los trabajadores, cosa que es absolutamente falsa. Es sin libertad, sin derecho a opinar, cero libertad de opinión, por supuesto cero libertades políticas. Más importante es que cuenta con un ejército enorme en proporción a su población y es el país que gasta más dinero proporcional en su presupuesto para mantener sus fuerzas armadas y quién sabe cuánto se gasta en seguridad interna. Me refiero a la seguridad de los aparatos represores policiales del Estado. Se habla de que gasta hasta un 25% del Producto Interno Bruto en cuestiones militares. Imagínese usted por un instante que naciones súper ricas como Alemania con costos gastan un poquito más del 1%, ¿verdad? Y los Estados Unidos, que es el país industrial avanzado que gasta más en volumen, gasta proporciones muchísimo menores en el orden del 6%, 5%. Es decir, es un Estado que prácticamente todo el Estado obedece a la idea original del fundador, que era primero el ejército y después la población. Entonces se alimenta primero el ejército, se desarrollan primero programas de educación para el ejército, salud para el ejército. En concreto, en el caso más importante es que en lugar de desarrollar programas que permitan un mejor cultivo de la tierra, una producción más grande de los productos alimenticios, se desarrolló el arma nuclear. Y ahora podemos entrar, si me voy a permitir, si ustedes quieren hacer una pregunta al respecto o alguna otra, sobre por qué tiene un arma nuclear. Nada más, a mí me gustaría detenerme porque me parece tan enigmático, no sé si él comparte eso conmigo. Las figuras de Kim Jong-son, de Kim Jong-il y de Kim Jong-un,
Es decir, el abuelo que llega en 1945 a Corea, Kim Il-sung, muere, queda su hijo Kim Jong-un como presidente de Corea, bueno, como jefe del gobierno de Corea, y después se muere él en un tren, de un infarto. Él tiene varios hijos, hay 2, y todo el mundo pensó que su hijo mayor era el que iba a ser su sucesor, pero cayó en desgracia, dicen las enciclopedias. Cayó en desgracia con él, y entonces Kim Jong-un, que es el gordito, el regordete de pelos un poquito parados y que le acaba de salir una película que se llama The Interview, que es una parodia, queda él. Es una familia un poco complicada. Y es muy joven también. Es complicadísima la familia. Bueno, en primer lugar, sí, es como si nosotros tenemos en América Latina lo que llamamos en literatura el surrealismo mágico, ¿verdad? El realismo mágico, el surrealismo y todas esas cosas, ellos lo tienen a una escala demencial. Usted ve que se crea la idea de que prácticamente todos los inventos modernos los inventaron los líderes de Corea, que son literatos extraordinarios de la categoría de Cervantes o de Shakespeare, que son científicos que inventan cosechas especiales, y es toda una cosa increíble la propaganda oficial que los hacen creer a la población que están frente a un líder básicamente no de este mundo, un líder suprahumano, ¿sí? Arriba del humano. Obviamente esto no es cierto. Por ejemplo, entre las fantasías es que todos ellos han nacido en un monte sagrado, como que nosotros digamos que nacieron en el Irazú, pero que el Irazú fuera sagrado. Sí, y cosa que todo el mundo sabe que el anterior jefe de Estado nació en un campo militar en la antigua Unión Soviética, en la Rusia, en la Siberia, que estaba ahí refugiado su papá de miedo a que los japoneses los aplastaran, que evidentemente sí estaba en contra de los japoneses, y nació allá, es decir, básicamente sería ruso de nacimiento, aunque claramente es coreano, por supuesto. Y luego, la forma en que tratan a los disidentes es extraordinaria. La forma en que tratan a los disidentes es extraordinaria. Extraordinariamente sanguinaria. Sí, si tienen que exterminar a todo lo que está alrededor, incluyendo familia, lo han hecho en el pasado. Mató a un tío. Sí. Las imágenes del Congreso del partido, donde está el tío de Kim Jong-un, que muchos sospecharon era el que llevaba las riendas detrás de él por su experiencia, entran 2 guardias de seguridad, lo hacen levantado de la silla, sale y a los días ejecutado. Sí. Y ahora el jefe el ministro de defensa se durmió, dicen ellos. Claro, se durmió en un desfile, don Álvaro, pero no por nada es el país que de hecho aplica más la pena capital. Muy bien. Y vea que extraordinario este caso, sí es que es cierto. Sí. Todo ahí está en un velo de misterio y todo está sujeto a lo que digamos aquí como un hecho. Varía en una semana porque aparecen otros hechos, sí, y alguien averigua algo en inteligencia y cambia totalmente la versión. Así es que, repito, es extraordinariamente surrealista todo. Pero voy a hacer un detallito de cómo dicen que murió el ministro de Defensa. Ministro de Defensa, que es la persona que controla todas las Fuerzas Armadas a nombre del partido y de la dinastía. Dicen que lo fusilaron con un cañón antiaéreo. Y me recordó de niño, yo estudié de niño algo que siempre me impresionó. Me hizo el recuerdo inmediato de mi niñez, que había estudiado el Gran Motín de la India. Cuando los sepoys, los soldados... ¿Usted de niño estudió eso? Sí, lo estudié de niño, la verdad que sí. Acabo de atar muchos cabos, ¿no? Sí, y entonces en el Gran Motín de la India del 1857, que se revelan los sepoys, porque les dijeron que los sepoys, para las balas de ese tiempo, para cargar los cañones, los rifles, uno tenía que morder una bolsita con sus labios, con sus dientes, romper una bolsita de papel y echar la pólvora en los rifles viejos, como el estilo de la guerra aquí contra William Walker. Y entonces el cuento es que les inventaron que había grasa de cerdo para mantener seco libre de la humedad y de la lluvia, y esto hizo que los sepoy, por lo menos es lo que se dice, se rebelaran contra sus propios oficiales ingleses. ¿Cómo reprimen los ingleses a los líderes de esa revuelta terrible que casi los expulsa de la India victoriana? Bueno, fusilaban, si es que la palabra que cabe, con los cañones antiguos, también ese estilo de cañón, amarraban a los líderes, normalmente sargentos del ejército de Bengala, los amarraban al cañón por la espalda, con el cañón en la espalda, y disparaban el cañón frente a todo el regimiento. Sí, el tipo salía con la bala, obviamente, parte del tipo salía con la bala. Entonces me recuerda los fusilamientos terribles de los ingleses contra los sepoys de la India, y me digo yo, bueno, esto indica, digamos,
cómo tratan, imagínese qué pasaría si usted es un prisionero de guerra de Corea del Norte. De Corea del Norte. Usted no quiere ser un prisionero de guerra de ese ejército. No hemos hablado de la parte militar. El ejército es muy grande, algunos lo valoran como el cuarto en el mundo en tamaño. Es muy pesado en el sentido que tiene unas grandes unidades de tanques, tiene artillería de larguísimo alcance, tiene una aviación fuerte, no es tan fuerte en materia de naval, está más en el área de submarinos, no es tan fuerte en la flota de superficie, pero es fuertísimo en materia de misiles. Ha hecho toda una inversión nacional gigantesca en crear misiles que empezaron siendo misiles tácticos de 80 kilómetros, 140 kilómetros, pasaron a ser misiles intermedios de 2 etapas a 300, a 600, y en este momento el Taekwondo 2 tiene capacidad de 3 etapas. Eso quiere decir que sube fuera de la atmósfera, sale al espacio y logra introducirse. Eso le indica que tiene capacidad de llegar a todo el Pacífico y a ciertas partes del territorio de los Estados Unidos. Cubre toda Asia. Esto sí preocupó a los expertos militares, que tuvieran misiles de capacidad de 3 etapas. Es una capacidad muy rara, se llaman los misiles intercontinentales balísticos, y en el momento en que un arma tanto nuclear como bacteriológica o química puede ser montada, se puede hacer una miniatura de esa arma y puede ser montada a nivel de un misil de estos, digamos que los Estados Unidos está en peligro de un ataque nuclear de tipo misilero. Corea se dice que tiene suficiente material fisionable para unas 20 armas nucleares, de las cuales tiene 6 desarrolladas y probablemente esté en proceso de 6 más, de llegar a 12. Arma nuclear, no necesariamente bomba. Tiene artefacto nuclear, pero no tiene todavía la capacidad. Esta discusión es de hace escasamente 15 días. Si ya está en capacidad de hacer en miniatura la arma nuclear, montarla en un misil y poderla utilizar militarmente. Pero ya tiene la tecnología y ha hecho pruebas nucleares, 2 que se sepan con certeza, 2 pruebas nucleares, lo que demuestra. Son de bajo nivel las pruebas nucleares, no han sido de alto nivel, yield, como se dice en inglés, es decir, la capacidad explosiva del artefacto nuclear, las ha hecho bajo tierra, por eso que la medición siempre es más complicada, pero ciertamente ya ha tenido la capacidad para introducirse en el raro mundo de las potencias nucleares. Todavía no es una potencia militar nuclear, pero sí tiene el potencial de eso. ¿Qué garantiza eso? Que en la historia moderna del 45 para acá, que fue la primera vez que se utilizaron el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 armas nucleares, ningún estado que es nuclear ha sido invadido por ningún otro país. El tener armas nucleares y tener los medios para utilizar esas armas nucleares, léase en la época moderna, misiles, garantiza una especie de seguro de vida para el régimen que los tenga, y por ende uno puede apostar que Corea ha utilizado esto en primer lugar, esta capacidad de asustar con las armas nucleares y su ejército convencional, que puede hacer un daño enorme en Corea del Sur, pero más importante lo utiliza como negociador, como base de negociación política para extraer 1 millón de toneladas de petróleo de los Estados Unidos, alimento de Corea del Sur y de otros países que le proveen, con tal de que no continúe aumentando su arsenal nuclear. Le sirve de apuesta, de negociación en el gran escenario político. Muy interesante. Me llama mucho la atención que usted dice para muchos es el 4º ejército más grande. ¿Cuáles son los ejércitos más grandes que ellos? Para tener poner en contexto la situación. Sí, en tamaño, ajá. En potencia, las Fuerzas Armadas como combinación de armas en todos los sentidos, tierra, aire, espacio. Ahora el espacio es un escenario militar, capacidad tecnológica, cibernética, logística y recursos económicos para sustentar una guerra de largo o varias guerras, varios teatros. Los Estados Unidos es la primera potencia, pero el ejército más grande y que le sigue muy de cerca es el chino. Yo diría que la tercera potencia, en algunos casos en materia nuclear, es la segunda potencia, por eso digo los niveles que usted quiera, es Rusia, sin la menor duda, en paridad con los Estados Unidos en materia nuclear, su arsenal nuclear, su triada nuclear, se dice triada porque tienen submarinos,
tienen misiles en tierra y tiene aviación y tiene también capacidad táctica de utilizar armas tácticas nucleares. Rusia está en paridad con los Estados Unidos, pero no así su ejército de tierra ni su marina. Y entonces quedamos con el ejército más grande que sigue, es el de Corea. Aunque alguna gente disputa esto porque algunos ponen a la India como un ejército profesional, ¿verdad?, de tierra, pero alguna gente dice que se ha debilitado estratégicamente el ejército de la India porque ha fortalecido mucho a la fuerza naval. Entonces hay balances, el balance es el balance estratégico. Ciertamente está entre los primeros ejércitos y sobre todo la doctrina. Más importante no solo es el tamaño, lo pesado de sus armas, la capacidad ofensiva de sus armas, sino tiene una doctrina agresiva. Va a entrar en guerra al menor estallido de un conflicto. Esto no todos los países solucionan sus conflictos en La Haya o lo solucionan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Corea no. Es decir que su doctrina es muy la agresiva. utilización del ejército siempre es la primera opción, nunca el consenso. Ellos tienen como única opción utilizar la fuerza contra el enemigo, no tienen otras opciones políticas. Es decir, violan el principio de Clausewitz. Clausewitz decía que la guerra no es más que la política por otros medios. Es uno de los tantos medios de la política. En Corea la guerra está primero en todos los niveles y después ven cómo es la política. Después ven en qué termina la política. Y entonces es una cosa extraordinaria porque es un país en estado de guerra. Prueba de ello es que no ha firmado la paz 60 años después, 60 y pico de años después, no ha firmado la paz con sus enemigos, con los Estados Unidos, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, está en guerra con Naciones Unidas y por supuesto contra Corea. Además mantiene una agresividad verbal extraordinaria en el mundo moderno. Sí. Su lenguaje dice voy a atacar a los Estados Unidos con armas nucleares, lo dice abiertamente. Incluso el lenguaje Japón, no verbal. Sí, el lenguaje es extraordinario, constantemente lanza misiles a través del mar de Japón, que pasan por encima de Japón. Imagínense el susto, un país que ya fue atacado y todo el mundo se contiene un poco. Yo pues supongo que China les pide que se contengan porque los intereses chinos ahora comerciales, económicos son tan importantes que lo que menos quiere China es un conflicto en la península de Corea. No le sirve absolutamente para nada, solo para golpearle su poderosa economía. Y entonces, siendo el estado cliente más raro que tiene China, pues un estado cliente rarísimo, pues lo controla, le dicen déjenme controlarlo a mí. Al final los chinos tienen una fuerza natural con ellos, histórica, y entonces logran contenerlos. Pero francamente el lenguaje verbal, diplomático y no diplomático que utilizan, usted le hubiera dicho la mitad de eso a Hitler o a Franco o a alguno de esos de la época y le hubieran declarado la guerra instantáneamente. Sí, claro. Y lo hubieran atacado preventivamente. Más bien las naciones se han ido acostumbrando a semejante insultos y constantemente están insultando a todo el mundo, pero bueno, esa es su política exterior y hay que reconocer una cosa al final, parece rarísimo para los ticos y hasta para los norteamericanos, pero han sobrevivido. Y decía el mismo general MacArthur, el primero de los comandantes, enemigo de ellos, decía, no hay sustituto a la victoria. Y tengo que reconocer que ese régimen tan raro, tan empobrecido, tan endurecido, está vivo y ahí está gobernando 24 millones de personas. Eso es lo complicado, ¿cómo lo han mantenido? Porque en plena era global, con un país se mantiene tan aislado de grandes potencias y ahí permanece. Usted ve las imágenes de Corea del Norte y se ve que es una nación muy desarrollada por su infraestructura y por la calidad de... Isabel, déjame corregirte una cosa, las imágenes que filtra el gobierno. Sí. No, pero ella tiene razón en una cosa. No, claro, por supuesto. Pero tiene razón, es interesante. Leía una experta que escribió, la que era la directora de una revista muy prestigiosa, la Condé Nast Travel, que es la revista más prestigiosa de paseo, de turismo en el mundo. En el mundo normal, deben haber unas mucho más especializadas, pero digamos que se venden al público. Y dice ella que la invitaron a Corea por ser alguien tan importante en el mundo. Entonces la invitan y hace una relación y dice, lo más impresionante que hay es pararse en una de las grandes avenidas de Pyongyang. Son enormes, son gigantescas, de 8 carriles cualquier avenida. Dice, y pasa un carro cada 5 minutos. Dice, es algo extraordinario el impacto que te causa. Luego usted observa que el hotel que existe, que no está terminado, es el hotel como tal más alto del mundo. Tienen edificios, tienen unos estadios extraordinarios y todo. Ellos son y tienen una cosa también para
abonar a lo que usted puso. Es el país que produce las estatuas más grandes del mundo. Principalmente por eso. Se ha convertido en el proveedor de estatuas. Si usted quiere hacer una estatua gigantesca de don Juan Rafael Mora, y la quisiéramos poner en el centro de la sabana, usted tendría que comprársela a Corea. Se manda todo y viene y le hacen el modelo y ellos se la venden. Ellos son los que la fabrican. O sea, en África, por ejemplo, todos esos dictadores y reyesuelos se mandan a hacer estatuas extraordinarias, y Corea del Norte. Entonces tienen ese tipo de inconsistencia. Luego han logrado, para tocar el tema que sigue en algún momento de su programa de radio, han logrado una relación estratégica importante con las siguientes naciones. Pakistán. Hicieron una simbiosis con el grupo CAN, que es el grupo que desarrolló la bomba atómica en Pakistán, e intercambiaron toda la tecnología misilera y nuclear, y ambas naciones terminaron siendo potencias misileras y nucleares. Fue un buen intercambio con Pakistán. Y ese mismo intercambio lo han tenido con Irán, que es la gran preocupación en el mundo, de que parte de la tecnología misilera y de carácter nuclear termine en Irán, que ha terminado, por supuesto, y luego lo tenían en Siria. Había un reactor nuclear que estaba siendo co-desarrollado con tecnología coreana, y en algún momento hubo también relación con el grupo CAN y Norcorea con Libia. Me imagino que en África deben haber algunos intentos. Obviamente los africanos no quieren tener bombas atómicas, no es de interés militar, pero hay intercambios de ese estilo. Otra característica del régimen es que tienen la mayor producción de moneda falsa del mundo. El gobierno produce moneda falsa de todo el mundo. Ajá. Y es muy bueno haciéndolo. Sus productos son de muy buena calidad. Se caracteriza por un gran contrabando de productos como cigarrillos, y eso son producidos por ellos. Y un detalle anecdótico que siempre me gusta contarlos en sus programas es que son los funcionarios diplomáticos que generan el mayor número de multas de tránsito en Nueva York, porque profesamente, con órdenes políticas, se parquean en los lugares más extraordinarios de Nueva York, en este caso porque son diplomáticos de Naciones Unidas, sí, no de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene relaciones, y entonces hacen a propósito como una especie de digamos challenge, como se dice en inglés, que es le estoy picando los ojos. Se parquean y generan una y otra vez, es casi un récord, $100,000, $200,000 sí, en multas de tránsito. Cualquier funcionarito de octava categoría de la embajada ante Naciones Unidas, pero a propósito para humillar a la policía de Nueva York, y no le hacen caso en nada. Como desafiándolos. Un desafío. Ajá. Perfecto. Entonces lo digo anecdóticamente, es un récord mundial en tickets. Presión psicológica se llama, sí, eso. De hecho, tenemos un montón de preguntas. No nos quedan muchos minutos, tenemos una pausa comercial y tenemos un montón de preguntas que la gente nos mandó en Twitter sobre Corea del Norte. Yo nada más quiero compartir una cosa. En Corea del Norte, como Kim Jong-un es fanático del baloncesto, se llevó a Dennis Rodman. ¿Se acuerda de aquel jugador de la NBA que se pintaba el pelo y se vestía de novia? Bueno, se lo llevó allá. Pero resulta que a Kim Jong-un le parece muy aburrido que las canastas de 3 sean de 3. Entonces las puso de 5 para hacer más entretenido el juego para él. Eso dice Kim Jong-un. Y después, en una fotografía donde se filtró un teléfono de Kim Jong-un en la mano, todas las compañías corrieron para acreditar cuál era la marca del teléfono que tenía Kim Jong-un. Pero no creas, Isel, que era para decir Kim Jong-un usa nuestro teléfono. Lo que querían demostrar era que era de la competencia, para decir el teléfono de la competencia es tan malo que lo usa el líder de Corea del Norte. 3:14, vamos a la pausa. Hay muchas preguntas en redes sociales. Venimos para contarles que don Álvaro le responda. Por favor, lo que queremos saber sobre Corea del Norte. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tarde con 17 minutos. Estamos en Matices hablando del país más misterioso y enigmático del mundo, Corea del Norte. Y tenemos un montón de preguntas en redes sociales. Bueno, una de las consultas que nos acaba de entrar fresquecitas es de don Edgar Fernández. Dice: interesantísimo el Matices de hoy.
Y le pregunta a don Álvaro si hay algún libro que recomienda sobre este tema. Sí, hay varios, digámoslo así. Yo diría que depende de la temática que quiera. Hay un libro que trata de la geografía, ¿verdad? Perdón, hay un libro que trata de cómo la geografía es la que controla el mundo. Ajá. Yo me voy a permitir, si usted me pasa, le puedo mandar al señor la lista de los libros, los tengo todos, desde los libros militares que tratan sobre la guerra, esta especial, que los gringos, por cierto, la llaman la guerra olvidada, porque se la comió Vietnam y la guerra contra el terror, entonces ha quedado como en el olvido esa guerra. Y ellos consideran que fue la primera guerra que no ganaron, claramente. La de Corea. La de Corea. Y al no ganarla, estaban acostumbrados a ganar la guerra contra los españoles, la guerra civil la ganó el norte, ganaron las guerritas esas pequeñitas en Centroamérica, ganaron por supuesto la Segunda Guerra Mundial con gran pompa, y de repente se encontraron una guerra que no ganaron. Entonces me gustaría mandarle una lista, si usted me da a la persona, Sí. le mando la parte militar, la parte geográfica, porque es importante la geografía, y un análisis político. Si uno quiere algo más resumido, el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres es el que tiene el mejor resumen. Uno se puede meter a la página, no necesita comprar el libro, si quiere un resumen bastante fuerte e interesante, digamos, de las perspectivas de cómo va a ser el futuro y el presente. Yo se lo mando con mucho gusto si usted me manda eso. Perfecto. En Twitter dice Raquel Rojas Bigot, excelente programa, soy oncóloga médica, pero me apasiona el tema que están tocando hoy en Matices. También dice Adolfo, me pregunta, y al final, ¿cuál era la marca del celular? No se supo, nadie se atribuyó la marca, No nadie creo, estaba no creo. tan loco para atribuírsela. Dice Marco Vinicio que Corea del Norte tiene el mayor estadio del mundo para 150,000 personas, pero no lo usan para nada. Bueno, tal vez ahí ejecuten a la gente, no sé. No, yo voy a agregarle ahí, es muy sí. cierto. Es que creían que iban a estar cuando se dieron las Olimpiadas en Seúl, bueno, en Corea del Sur, ellos se apuntaron como si fuera un país unificado y se quedaron con las ganas de participar plenamente en esas Olimpiadas. Entonces crearon una infraestructura extraordinaria para Olimpiadas y se quedaron como una novia vestida en el altar esperando el novio. Bueno. Sí, dice Johan Muir. Don Álvaro Ramos no ha pensado en escribir un libro de historia de las civilizaciones e historia de las guerras. Muchas gracias, le agradezco el cumplido. Me parece que sería interesante por lo menos hacer una cronología desde la perspectiva costarricense. Tal vez él apunta algo que me gusta mucho, no repetir ni a los autores mundialistas ni a los autores de Occidente, que ya los han habido bastantes, desde Alex el que escribió los primeros y por supuesto todos los grandes pensadores. No, es escribirlo desde la perspectiva de un país pequeñito como Costa Rica. ¿Cómo vemos nosotros, ciudadanos de un país desarmado, que no conoce la guerra, cómo vemos el devenir mundial? Me parece interesante la perspectiva de un costarricense. Marco Vinicio dice, leí que las calles de la capital de Corea del Norte no circulan carros para darle espacio a los aviones para realizar despegues rápidos. Es una posibilidad, eso se da en otros países, en Israel también. ¿Sí? En Israel también algunas pistas y avenidas son en realidad pistas de última necesidad, sí. Igual, en los países muy militarizados es una constante. Voy a recordarle que en Panamá, para los que somos un poco viejos, iba uno por Río Hato, en la parte que hoy es muy desarrollada desde el punto de vista turístico. En ese viejo Panamá, la pista de aterrizaje de Río Hato, que es como hora y media arriba al norte de la ciudad de Panamá, antes era como 2 horas, ahora es como hora y media, que tiene mejores vías. La pista estaba involucrando a la calle principal, sí, estaba interrelacionada. Tenían que cerrar la calle para que se pudiera usar, pero era regular. En este caso estamos hablando, es cierto, en algunos países del mundo eso es una constante, en el norte de Europa también se da, y en Suiza, agreguemos, los aviones salen de cuevas en los Alpes, se utilizan cuevas secretas para operar aviación también. Sí, y Braulio trae un tema muy interesante a la mesa que está muy relacionado con política y poder. La religión, dice, lo cristiano representa un problema para Corea del Norte. Más adelante dice, ¿cómo se da la cuestión religiosa en Corea del Norte? ¿A quiénes persiguen más? Muy interesante la pregunta, es importante. Curiosamente, ellos son por supuesto un estado
oficialmente ateo, pero en la ideología Tzuche, que la tocamos al principio, que es la ideología que encompasa todo el sistema político ideológico, de que el país debe ser totalmente, se supla por sí mismo, sea autárquico, es decir, que todos los productos deben ser producidos ahí, las armas ahí, la ideología debe nacer de los coreanos. Curiosamente, esta ideología sí tiene niveles que nosotros llamaríamos religiosos, ellos lo van a llamar filosófico, pero tiene un sustrato del confucianismo, de Confucio, sí, fuertísimo, la idea de la autoridad, la idea del respeto a la autoridad, la idea de la jerarquía, y también tiene fuertes influencias del budismo. Ellos lo consideran esto propio, es decir, una ideología propia, por ende la traen. Entonces la respuesta, este punto tiene niveles religiosos, y curiosamente sí hay he entendido que hay un obispo de carácter religioso, creo que es católico, que ha permanecido ahí, es nombrado. Cuánta libertad tenga de ejercerla, tengo mis dudas de que hay una libertad. Supongo que existe una mínima libertad religiosa siempre y cuando usted no toque un solo tema político y se reduzca a un asunto muy personal. No debe ser bien visto y debe pasarte lo que te pasaba con Stalin, con el mismo Hitler. Si sos muy religioso, no tenés capacidad de entrar a los puestos que tal vez te tocarían servir en el Estado, en el ejército, en la policía. Si sos muy religioso, eso te descalifica para subir en rango. Muy probablemente sea un descalificativo una persona religiosa. Dice Adolfo, aunque hay poca información de Corea del Norte, don Álvaro, ¿cuál considera usted de los tres ha sido el más sanguinario? ¿Kim Il-sung, Kim Jong-un o Kim Jong-il? Sí. El primero no era tan sanguinario en el sentido estricto de la palabra. El primero era un líder que crió un país y obviamente pasó por una gran guerra. Si eso consideramos sanguinario, pues sí, ¿verdad? Involucró al país en una gran guerra, pero su actuar era más político. El segundo, en mi criterio, este está todavía por probarse. El tercero, el nieto, no, el matar a un tío que ya lo hizo y matar a su ministro de defensa es lógico en un régimen tan duro, porque se está quitando a la gente que podría en algún momento darle un golpe de estado, pero no ha mostrado un nivel tan sanguinario como el de su papá. Para mí el segundo es el más sanguinario, porque permitió en una forma descarnada y deshumanizada la muerte de miles, probablemente cientos de miles, sin duda, de personas inocentes que murieron en una hambruna completamente innecesaria, y solo para demostrar qué tan duro era el régimen y que no cedía políticamente en nada, permitió la muerte de una cantidad extraordinaria de personas en la época moderna de hambre, en un país que tiene armas nucleares y ejército, etc. Entonces me pregunto usted, en esos términos, ¿quién mostró ser el más sanguinario en frío, en seco? Sin duda, Kim Jong-il, sin duda el segundo, el papá segundo del actual. Ok, dice Nuria Badilla, no sé si un libro, más bien un programa de radio semanal debería tener don Álvaro. Bueno, aquí casi lo que lo tienen en noticias, don Álvaro. Muchas gracias, siempre será un placer. Dice Franco Zambushi, sí, me ataca una duda, ¿cómo hacen para en esa zona franca fronteriza donde trabajan juntos manejar la segregación tecnológica? Interesante, sí, muy buena pregunta. Muy buena. Es agradecer la pregunta porque no la habíamos tocado. Efectivamente existe algo muy extraordinario. Corea del Norte, con una hambruna también de divisas extranjeras, porque no tiene un 5, no exporta nada importante en el mundo, salvo a China. Entonces le ocurrió una idea que todos hemos tenido, no es que es una idea muy brillante, que es crear zonas especiales francas. Es más que zona franca, es como una zona en la que no existe lo que sería la Corea del Norte normal. Pero esta zona no solo es una, son varias, porque algunas operan vis a vis China. Entonces las empresas chinas, que tienen obviamente más facilidades y más tranquilidad, operan en Corea, una zona franca, produciendo a un precio bajísimo, porque la mano de obra es muy calificada, muy disciplinada, muy sacrificada y paga muy poquito, pero le genera divisas al Estado, que es lo que le importa al Estado. Básicamente es un trabajo prácticamente esclavo. Tal vez la más colorida de esas zonas es la que está pegando a Corea del Sur, en donde los grandes empresarios de Corea del Sur, durante el periodo en el que el presidente de Corea del Sur decidió hasta visitar Corea del Norte, fue un periodo de distensión fuerte,
crearon esta gran zona en la que efectivamente ahí sí entraron empresas tecnológicas y de producción seria. Y efectivamente genera una cantidad de puestos buenos, se paga mucho mejor, el trato es infinitamente mejor a los empleados y gana mucha plata el gobierno del norte. Y ganan también plata los grandes, y además sirve como de punto de encuentro. Sí, sí. Un encuentro que todos están de acuerdo, está produciéndole plata a todo el mundo y produce paz en alguna medida. Se vio disturbada hace poco esta paz cuando cerraron, las autoridades de Corea del Norte cerraron esa frontera, sí, sí. Pero la volvieron a abrir. Claro. Como a los 22 días la volvieron a abrir, porque no tenía sentido cerrarla, nadie la quería cerrada. Sí, han creado esta ficción para un Estado comunista, para un Estado totalmente cerrado. Tienen estas zonas en las que se permite la producción, pero es que el concepto de ellos es: mis trabajadores totalmente disciplinados y que no se pueden salir un centímetro de la línea política, trabajan para esas compañías extranjeras, pero toda la ganancia es mía. La ganancia laboral es mía, sí. La ganancia de energía es mía. Entonces es un gran negocio para el gobierno de Corea del Norte. Nada más para cerrar, dice Kenneth Chacón, excelente programa, sigan haciendo más programas como el de hoy. Joxan dice, según lo que dice el analista, concluyo que los asiáticos son el escollo en las guerras para Estados Unidos. Eric Maltés dice, programazo el del día de hoy, así es que bueno, gracias don Álvaro. Muchas gracias a ustedes, creo que el tema, y nos queda pendiente el Dirán, que es muy interesante. Sí. Ya Randa la antojó a todos. Me traicionó la conciencia, el subconsciente, el inconsciente. Sí, el inconsciente. Gracias, Giselle. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes que nos escucharon, que nos verán esta noche en repetición a las 8 de la noche en Canal 2. Tengan todos y todas una muy feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.